Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentra ese cuarto A de medicina? Muy bien, mal, regular. Buen día, Liceo. Están en exámenes. Hola, Johnny. Anoche mandé la invitación para las clases y un joven me dijo que estaba programado examen para hoy. Pero yo me fijé el registro y no está anotado el examen. Y entonces dije, seguramente no llegué a un consenso con ellos. Pero yo quiero consultarles cuándo quieren dar examen. En realidad, tal vez fue mi equivocación de no haber registrado bien. Em, Me confundí con odontología, que ellos sí, con seguridad, han programado examen de aquí a 2 semanas, inclusive. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo estarían dispuestos a dar examen del segundo parcial de Política Nacional? Ya vamos a terminar el programa. Hoy entramos al proyecto político militar, después entramos al proyecto político neoliberal y por último al proyecto político del MAS. Terminamos todo eso y entramos al estudio de coyuntura, ¿no? Lo que está pasando ahora en nuestro país. Ahí vamos a discutir políticamente, ahí quiero verles a ustedes, ¿no? ¿Cuánto de política saben? ¿No? Les voy a dar artículos de periódicos en donde analiza desde diferentes puntos de vista, sin adoctrinamiento, ¿no? Ustedes tienen el derecho de pensar, y ahí vamos a ver, vamos a discutir todas las clases. Ya no voy a dar clases magistrales, sino va a ser discusión de los artículos que hayamos leído. Pero para ello nos falta todavía 3 temas. Hoy avanzamos proyecto político militar y nos faltarían 2 más. ¿Qué opinan ustedes, juventud? ¿Cuándo tendrían tiempo para política nacional, dar examen del segundo parcial? Había propuestas de mañana también, mañana jueves. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Ya empezaron los exámenes de la carrera o todavía no? Ya se Estamos empezaron. en prácticamente ya en el mes aniversario de la Universidad Nacional Siglo XX. Se creó hace 34 años, ¿no? La universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Ustedes eran pues proyectos nada más cuando se crea la Universidad Siglo XX. Recuerdo que los docentes, éramos 5 docentes, fundadores de la universidad, los primeros docentes siempre. Y no había estudiantes, no había estudiantes. Hemos convocado a inscripciones a la Universidad Nacional Siglo XX y no creían, no creían. Universidad Siglo XX en una provincia, decían, ¿no? En una localidad, pero está pues la UTO a 2 horas, está la Universidad de Sucre. Muchos trabajadores mandaban a sus hijos a Sucre, o está Cochabamba, no creían. Entonces nosotros veíamos de la ventana quién está entrando y para nosotros era una novedad que un estudiante entre. Era una alegría. Está entrando a inscribirse un estudiante, ¿no? Y así poco a poco. Pero el primer año tuvimos muy pocos estudiantes bachilleres, ¿no? Muy pocos estudiantes bachilleres. Pero si ven las estadísticas de fundación de la universidad, llegaron a inscribirse casi 3.000 estudiantes, ¿no? El primer año, incluso más de 3.000 estudiantes. ¿De dónde surgieron esos estudiantes? ¿No? Vean ustedes, eh, todos los trabajadores mineros de la empresa minera Catavi, ¿no? Al ver que no tenía estudiantes su universidad, ellos se inscribieron, ¿no? A las diferentes carreras, ¿no? Y dieron cuerpo y vida a su universidad, ¿no?
Eso es bien importante saberlo, ¿no? Que ellos fueron los que realmente le han puesto garantía al funcionamiento de la universidad. Después ya empezaron a llegar estudiantes del interior, de Oruro sobre todo, ¿no? A estudiar en nuestra universidad. Y ahora pues ya tenemos estudiantes de todas partes, de Yayagua, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, de todas partes. Muy bien, juventud, están muy calladitos. ¿Por qué están muy calladitos? Tengo la sensación de que me hacen hablar nomás y ustedes están ya en psiquiatría, estudiando. Es necesario estudiar todas las ciencias, ¿no? Y el proyecto de siglo XX es un proyecto político, ¿no? No es un proyecto para crear ingenieros, médicos, bioquímicos. No, 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 no. La Universidad del siglo XX se ha creado para crear bioquímicos, médicos, ingenieros políticos. Si no, no tendría razón de existir esta universidad. Y políticos, no como dice la gente. Ay, yo, pues de política yo sé. ¿Qué es la política? Yo soy ingeniero. Mucho más que política yo sé. ¿No? Pero la política es mucho más compleja que cualquier ciencia positiva. Muy bien, ¿cuándo van a dar examen? ¿O pongo yo examen? La semana que viene. Yasmín, ¿qué dices? Tu micrófono no está bien. Juventud, muy calladitos, ¿por qué? No sé, tengo la sensación de que están en otra materia. Por eso, quienes discuten, pero al empezar la clase son los de derecho, ya están con sus cosas. ¿No? En cambio, ya, ustedes ya, pues cuarto año es mucha cosa también. Cuarto año ya, ya no es primero, segundo, tercero. Cuarto año ya están próximos a terminar su carrera. Son evidentemente más serios en todo, en estudiar. Pero tienen que ser, como decía Charles Chaplin, ¿no? A ver, ¿quién fue Charles Chaplin? Ese era Cáceres. ¿Quién fue Charles Chaplin? A ver, les pregunto, por 5 puntos. Saben que yo pongo hasta 15 puntos por asistencia y participación en aula, ¿no? O sea que si se han sacado 70, 85. Ese expediente vale la pena, pues, ver 85, 70, ya 70 para arriba. Pero expediente 51, 51, 51. Yo he participado en muchos concursos de méritos para contratar profesionales y veía yo 51, 50, ya, chao. Pero 70, 80, 90, eso sí, bienvenidos. Entonces, a sacar 80, 85 en mi materia. Yo tenía esperanza de que en el futuro, ¿no? Esa era la idea original de la universidad, los mejores estudiantes de ciencias políticas, de formación político-sindical, tengan becas para hacer su doctorado, ¿no? Eso es un sueño que cuando se cumplirá, pero yo creo que puede darse eso, no es problema de dinero, ¿no? Es decir, los mejores estudiantes de formación política van a ser becados para hacer un doctorado. Pero bueno, eso está en la cabeza, en la idea nomás. Cuidado, piensen ustedes, el licenciado dice que va a ser así, y con la sala no hay eso. No, ya, veremos cuándo pueda hacer eso, pero es una idea con la que se creó la universidad para incentivar en el estudio de las ciencias políticas. Entonces, el docente dice, como están calladitos, el próximo miércoles examen de segundo parcial. Aquí me estoy anotando ya para no equivocarme. Entonces, en derecho hay un principio. El principio es el que calla, otorga. La verdad es que yo perdí un juicio por eso. No, mi abogado no contestó a tiempo y cuando tenía que contestar ya no había tiempo, Entonces, resolución del juez. No has respondido por como el que calla otorga, por callar se le otorga su culpabilidad.
Entonces, bueno, ese es el principio jurídico. Por eso no hay que, cualquier juicio hay que responder primerito. Mi esposa me dice, tú cuentas esas cosas, ¿por qué cuentas esas cosas? ¿No? Van a pensar que tú estás en juicios nomás. Cuando, bueno, yo he sido autoridad, siempre he sido autoridad, siempre, ¿no? Entonces siempre se tiene juicios, siempre. Entonces, en esos juicios personales, tuve un juicio personal, pero por ser autoridad también. Después de que dejé el rectorado, vino la Contraloría y me obligó a pagar una cuenta. Y yo dije, ¿por qué voy a pagar? No, yo no tengo la culpa de eso. No. Entonces, no quiere pagar, juicio. ¿Y en qué consistió el juicio? De que el argumento de la Contraloría era, no, mi argumento era, ¿por qué voy a yo tener ese juicio si no, ni siquiera he firmado? Si no he firmado, ¿cómo me van me van a culpar de algo que no hice yo ni he firmado? Entonces, 2 años de juicio. El argumento de mi abogado era eso, pero si usted no ha firmado, es inconstitucional que a usted le estén acusando de algo que no hizo. Y así termina el juicio, sale la disolución del juez. Jueza era mujer. Y dice, bueno, el licenciado Lima debe cancelar en el plazo de 3 días tanto dinero por no haber firmado. Yo no sabía si llorar o reírme. Todo mi argumento era, no he firmado, y después, por no haber firmado, entonces se le castiga. ¿Eso qué significa? Cuando uno es autoridad, es la MAE, la máxima autoridad de cualquier institución, entonces es responsable de todo, incluso de lo que no firma, por no firmar, ¿no? En algo tienen razón también. Así nomás, juventud. Entonces, examen oficialmente el próximo miércoles, en nuestra clase. Ya en nuestra clase damos examen. ¿Y quién era Charles Chaplin? Esa era la pregunta por 5 puntos, para que Una participen. persona, A Lisa. ver, Canción, siempre Una Canción persona. interviniendo, qué bien. Un actor, Un actor, un comediante mudo, doctor. un humorista, un escritor. Canción, Es un ¿cuál es tu actor. nombre? Marcelo, Marcelo. Qué bien. Es un Marcelo. actor, humorista, ¿Quién es guionista, Charles Chaplin? ¿Y quién es? Un comediante actor. mudo, doctor. un un humorista, guionista. Bueno, que un actúa en la escritor. tele, se nos reír. Un actor. Nancy y Era un Maite guionista Balcera. Nancy, de ¿quién grandes es mitos. Charles Chaplin? Sí, era un actor humorístico, licenciado. También era Actor. escritor. Era un actor, dice. A ver, Maite. ¿Quién era Charles Chaplin? ¿No es? Entonces te vos o Maite. Yo, licenciado, A ver, Ventura, adelante. Charles Eli. Chaplin Era fue un, un actor, humorista, compositor y productor, guionista también. Ha sido director y escritor y editor británico. También se le consideraba un símbolo del humanismo y del cine mudo, licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias. Ese caballero decía algo que es una gran verdad. Día que no se sigue, un día perdido. ¿Por qué decía eso? Caramba, un día que no se sigue es un día perdido. Él fue el más grande cómico de toda la historia en este momento. Es como un Pelé en fútbol o un Maradona en fútbol. En el cine cómico era Charles Chaplin. Hasta ahorita insuperado. Nadie le ha superado Charles Chaplin. ¿No? Y lo que dice es una verdad. ¿No? El día que no se ríe es un día perdido.
O sea que tampoco hay que tomárselo muy en serio la vida, hay que reír, ¿no? Hay que reír. Entonces, Charles Chaplin, repito, fue el más grande actor cómico hasta ahora insuperado, ¿no? Hay actores cómicos, todo, pero como él no, ¿no? Van a ver ustedes la película, les invito a ver, El Gran Dictador, ¿no? El Gran Dictador de Charles Chaplin. Eso está pueden bajar en internet, ¿no? Ahí le van a conocer a Charles Chaplin. Su película no es muda, su película es hablado. Claro, cuando empezó su carrera, era el cine mudo, pero después ya fue un cine hablado. Su historia es bien interesante. Terminó siendo súper millonario, tantas películas exitosas que tuvo, pero empezó siendo vagabundo, pobre, vivía en la calle, ¿no? ¿Cómo un hombre así se ha superado y ha llegado tan lejos, ¿no? Es un ejemplo de vida. Charles Chaplin, acuérdense, ustedes son jovencitos, ¿no? Ni siquiera lo conocen bien. Pero está bien, todo es internet, todo es internet. Me preguntan los jóvenes, ¿cómo debo hacer tal cosa? ¿No? Yo les digo, abres Google, ahí le preguntas y te vas a responder con dibujitos todavía. Esa es la gran ventaja que tienen ustedes, el internet. Muy bien, entonces me van a preguntar, ¿ya? Cuando el estudiante pregunta, aunque se equivoque, siempre es bienvenido. Fertiliza la clase. Empezaré la clase del proyecto militar. Después nos quedarán 2 clases para terminar el programa. Licen, buenos días. Buenos días. Adelante. Licen, los temas para el repaso, ¿qué temas va a entrar? Primero, estimada estudiante, todos los estudiantes son muy queridos por los docentes, ¿no? Por los docentes. Saben, ¿no? La universidad, la razón de la universidad son los estudiantes, no los docentes, los estudiantes. Entonces, lo que quería decirle a la señorita es, yo no tomo repasos nunca. Primero que está prohibido en la universidad tomar repasos, pero yo sé que toman repaso, sobre todo en el área de salud, toman repaso los docentes. Está prohibido. Lo único que yo tomo son exámenes, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser el examen? ¿Qué temas va a entrar para el segundo parcial? ¿No? Esto se los voy a completar, falta completar este proyecto político-militar, por ejemplo. Desde el liberalismo, me fijé, el primer parcial no habían dado el liberalismo, el proyecto político liberal, ¿no? Que hasta ahora es dominante en el mundo, ese proyecto político, que nosotros intentamos superar, ¿no? Con el proyecto político del MAS. Entonces, el liberalismo, el proyecto político de los republicanos, el proyecto político de la Revolución Nacional y el proyecto político militar. Hasta ahí van a dar examen del segundo parcial, ¿ya? Todo esto lo voy a completar en el Moodle. Les voy a mandar al WhatsApp también, ¿ya? Yo sé que es más práctico estudiar por el WhatsApp. Les voy a mandar todo esto que está. ¿Ya? Hoy mismo les voy a mandar. Muy bien. El proyecto político militar. ¿En qué periodo fue esto? En el 71-82. Entonces, por eso les decía, ¿no? Que ustedes eran proyectos nomás todavía, estaban en la cabeza de los papás, pero todavía no, ¿no? Sus papás deben recordarse este proyecto político militar, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber como
como cientistas políticos, ¿no? Es ciencia política. Para saber la política de cualquier país en cualquier periodo, se estudia primero el discurso dominante de entonces. Y entonces era un discurso dominante el proyecto político militar. Que había oposición, efectivamente había, pero el que dominaba era el proyecto político de los militares. Y del discurso deriva un tipo de Estado, el Estado del proyecto militar en este caso. Y, ¿no?, el Estado tiene actores políticos, ¿no?, los partidos políticos. Y por supuesto ese Estado no es algo muerto, sino tiene relaciones políticas, ¿no? Esos 4 aspectos, según la metodología modular que estamos estudiando, son necesarios para estudiar la política en un periodo determinado. Entonces, entramos al estudio del discurso, el discurso del proyecto político militar, años 1971-1982. El origen del discurso del proyecto político militar era la contradicción de entonces entre el capitalismo con el comunismo, ¿no? En ese momento estaba vigente la Unión Soviética. La Unión Soviética era la cabeza del sistema socialista, ¿no? Tenía, ¿no?, el sistema socialista, por ejemplo, a China comunista, ¿no? Hasta ahora tenemos a China comunista, pero entonces pertenecía al bloque socialista China comunista. Todos los países de Europa del Este, ¿no?, Alemania del Este, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, ¿no?, eran miembros del sistema comunista, ¿no? Vietnam, Corea del Norte, ¿no?, Cuba, ¿no?, el sistema comunista. Entonces, en ese periodo, 71-82, el proyecto comunista, proyecto político comunista, estaba en ascenso, ¿no?, en ascenso. Imagínense, incluso había, creo que 300 millas de Estados Unidos, había un país comunista, ¿no? O sigue habiendo un país comunista, Cuba. Entonces, en ese periodo vivíamos un periodo de avance del comunismo y un periodo de retroceso del comunismo, del capitalismo, ¿no?, retroceso del capitalismo. Por ejemplo, en Vietnam, ¿no?, un país que no era rico, ¿no?, derrota a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Es la primera derrota de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Un país tan pequeñito, Vietnam, derrota al ejército, ¿no? Y Vietnam hasta este momento es comunista también. Entonces, se organiza el capitalismo para defender ese avance del comunismo en el mundo. Y para el capitalismo estábamos en una guerra fría, ¿no? Guerra fría, y decía su argumento, su ideología, su discurso: antes de entrar a una guerra caliente, a una guerra con armas nucleares, pararemos el avance del comunismo. Si no, nos vamos a ver obligados a lanzar bombas atómicas, ¿no? Entonces, pueden preguntar a sus papás. En ese periodo la gente vivía con el miedo a una guerra atómica, ¿no? En Europa, yo estaba en Europa entonces, solamente se podía comprar un departamento si tenía refugio nuclear. Entonces uno iba a preguntar: ¿tienes refugio nuclear? Sí, entonces me compro. ¿No tienes refugio nuclear? No me compro.
Entonces los edificios construían con refugios nucleares. Vean ustedes hasta dónde llegó la psicosis de la guerra entre Estados Unidos y el comunismo. Entonces, en este periodo se organiza el discurso político. ¿Cómo justifica los gobiernos militares el discurso, ¿no? Entonces, empezamos con lo que hemos dicho, ¿no? El conflicto este-oeste, ¿no? Con este es el sistema comunista y oeste el sistema capitalista, ¿no? El conflicto entre este y oeste. En realidad era un conflicto permanente, la famosa Guerra Fría. Entonces, en este su origen, ¿no? del conflicto, tiene eso es importante, tiene un origen externo, no es un origen interno, ¿no? Origen de este conflicto entre capitalismo y comunismo. Entonces, de las preguntas de investigación, yo saco las preguntas del examen, ¿no? Sé que es clave tener la pregunta de investigación. Y es bien importante saber hacer las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el alcance del discurso político-militar en la formación social boliviana? ¿No? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en el espacio territorial? Esas son las preguntas de investigación que vamos a intentar responder y ustedes asimilar todo esto, porque tienen que tener una cultura política para ser buenos políticos. Entonces, ¿no? El discurso del proyecto político-militar era la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? El mundo está en peligro, el país está en peligro por culpa del avance del comunismo. Entonces, nosotros como institución tutelar de la nación tenemos la obligación de cuidar la seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es el primer discurso, ¿no? Seguridad nacional, ¿no? Entonces, hay teóricos sobre lo que es una seguridad nacional, ¿no? Entonces, aquí dice la doctrina de la seguridad nacional se relaciona con la guerra. Al decir del militar español Vasco González, es el conjunto coherente y sistematizado de principios, orientaciones o reglas adoptadas oficialmente por el Estado y por las Fuerzas Armadas sobre el carácter de la guerra y del eventual enemigo, sobre la organización de todas las Fuerzas Armadas, sobre los modos de conducción y de las operaciones bélicas. O sea que, según este discurso, el mundo estaba en guerra, ¿no? Y por tanto, ¿no? Tenía que imponerse el poder de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, porque al estar en guerra, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de la conducción de la guerra? Son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo justifica ese discurso dentro de la doctrina de la seguridad nacional. Empieza la aplicación de esta doctrina de la seguridad nacional tomando el poder del Estado nacional boliviano. ¿Cómo? En una primera etapa, los militares hacen cargo del poder, deslocan a Juan José Torres, ¿no? Un militar nacionalista. Tenemos un monumento de Juan José Torres en siglo XX, ¿no? Vean la importancia de ese militar, ¿no? Pero lo desloca Banzer a ese militar.
con ayuda de partidos políticos. Aquí están los actores políticos, ¿no? Ayuda del MNZ, ¿no? A la cabeza de Víctor Paz Estenssoro y de Mario Gutiérrez, que encabezaba la Falange Socialista Boliviana. O sea que como actores políticos entonces estaba la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que se alía con los militares y toman el poder del Estado, la política, ¿no? El poder del Estado. Entonces, aquí está la justificación, que esto con calma lo van a leer, ¿no? Los militares tienen que estar por encima del poder civil, dicen, porque estamos en guerra. Esa es la explicación que hacen el discurso de los militares. Que está, ustedes saben, ¿no? El famoso Plan Cóndor. El Plan Cóndor prácticamente toda América estaba en manos de los militares, ¿no? Y en Europa, de gobiernos de derecha, ¿no? Sí, se habían juntado para contener el avance del comunismo. Era un periodo muy interesante, jóvenes. Entonces, pueden ustedes ver el Internet, ¿no? Buscar, por ejemplo, a los famosos conjuntos de este periodo, conjuntos de música rock, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, King, bueno, todos esos grupos famosos, Pink Floyd, toditos tenían melenas largas, ¿no? Todos los jóvenes, van a ver ustedes fotos de sus papás, ¿no? Teníamos melenas largas, ¿no? ¿Por qué? En protesta contra el militarismo, justamente. ¿Qué propugnaba el militarismo? Recorte del cabello, ¿no? Entonces todos los jóvenes nos revelábamos teniendo cabellos largos, ¿no? Van a ver las fotos de ese periodo, cómo era, ¿no? Entonces era el dominio de los militares en América Latina, el famoso Plan Cóndor. Entonces, miren ustedes, todo discurso tiene su fundamento teórico, su fundamento científico, ¿no? ¿De dónde nace la doctrina de la seguridad nacional? ¿No? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional tiene su fundamento en la geopolítica alemana, que tiene su base en la teoría del espacio vital, ¿no? Ya les he dicho alguna vez, ¿no? El espacio vital para los militares chilenos no es el territorio chileno, sino el territorio boliviano. Ese es el espacio vital para el ejército chileno, ¿no? Entonces vean la teoría del espacio vital. Y también tiene fundamentos de la doctrina francesa de la contrainsurgencia. Esta contrainsurgencia se aplica en la guerra colonial contra Argelia, los franceses, ¿no? Entonces, la contrainsurgencia. Esto es más que todo la teoría de la guerra de guerrillas, ¿no? ¿Cómo se debe vencer a esta contrainsurgencia, la guerra de guerrillas? Y finalmente, la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, basada en la necesidad de evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que da nacimiento a la CIA, ¿no? Esta es la Agencia de Inteligencia Norteamericana, y al Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, ese es el fundamento teórico de la doctrina del proyecto político militar. Con los militares no había elecciones, no había conquistar votos,
convencer al electorado, todo era la fuerza, ¿no? Pueden preguntar a sus papás, ¿no? En ese periodo uno tenía que salir a pasear con mucho cuidado, porque a veces no se regresaba a la casa por esta dictadura muy fea, realmente fea, donde han desaparecido muchos jóvenes. Entonces, ¿no? Seguimos con el discurso, ¿no? Cómo se proclama la liberación interna del país, ¿no? No, tenemos que liberar al país. Nosotros estamos aquí para liberar al país, ¿no? De las manos de los extremistas, ¿no? Y ahí participan en este primer periodo, como hemos dicho, el MNZ y el FSB, ¿no? Hasta hace poco, MNZ ha gobernado el país, ¿no? Acuérdense del MNZ. Entonces hizo la revolución del 52, ¿no? Juntamente con el pueblo. Eso no se puede negar, ¿no? Entonces, la seguimos con la justificación de la doctrina, ¿no? Es muy importante, por eso yo recalco esta parte, ¿no? Dice, para tener una sociedad libre, ¿no? Una sociedad libre, una sociedad nacionalista, no una sociedad internacionalista como los comunistas, ¿no? Tenemos que tener una sociedad libre, libre para pensar. En el comunismo no se piensa. Eso es lo que decían ellos, ¿no? ¿No? Aquí pensamos, hay libertad. Para ellos había libertad de pensamiento. Eran nacionalistas, no internacionalistas, ¿no? Defendían a la nación y además defendían a la religión cristiana, ¿no? Es decir, al cristianismo. Si ellos a nombre del cristianismo se daban la libertad de matar jóvenes, de matar opositores, y no había ley, no había derechos, ¿no? En este periodo. ¿Y cuál era el enemigo principal? ¿No? El enemigo principal eran todos los que se opongan al proyecto político-militar. Ah, no, tú te estás oponiendo a nuestro proyecto, eres nuestro enemigo principal de nuestro proyecto, del Estado nacionalista, del Estado que defiende el cristianismo. Entonces, a la cárcel. Necesito un abogado defensor. Nada de abogados defensores. Aquí no hay abogados defensores, ¿no? Y así, ¿no? Era la dictadura y para este proyecto el enemigo principal eran todos los que se oponían al proyecto político militar. Evidentemente es una lucha anticomunista, ¿no? Como empezamos diciendo, ¿no? Si a la gente les decía, no, el comunismo va a venir, te va a quitar tu casita. ¿Cómo vas a permitir que te quite tu casita? ¿No? Entonces, con esos discursos, intentaba convencer a la gente, ¿no? Hay que pelear contra el enemigo interno. Aquí está la famosa teoría, enemigos internos y enemigos externos. Enemigos internos, todos los que están contra nosotros, ¿no? Si no estás con nosotros, eres nuestro enemigo, ¿no? Entonces, ¿no? Incluso la actividad económica tenía que estar en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Contra quiénes? ¿Quiénes eran el enemigo interno para estos caballeros? Los trabajadores que defendían sus derechos, ¿no? Ah, no, ellos son comunistas, ¿no? Claro, la ideología de los trabajadores es una ideología marxista. Todos somos iguales. No puede haber ricos ni pobres. Los ricos existen porque los pobres existen, ¿no? Los pobres producen la riqueza de los ricos. Y esa riqueza tiene que ser para todos, porque nosotros producimos, no de los que se apropian de la riqueza.
y la riqueza para el país, no para exportar al extranjero. Contra esa doctrina pelean los militares, ¿no? Y entramos al punto 2 sobre el Estado, ¿no? El Estado. Recuerden ustedes, de la ideología nace el Estado del proyecto militar, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación: ¿cuál es el perfil que particulariza al Estado de la Seguridad Nacional y cuáles sus atributos en el cumplimiento de la misión política e ideológica, ¿no? Sí, ¿qué tipo de Estado tienen los militares en síntesis, ¿no? Pues un Estado basado en la fuerza. Esta foto ha dado la vuelta al mundo. Son estudiantes que han salido, que se les han sacado, ellos se han atrincherado en la Universidad Mayor de San Andrés, pero los militares a la fuerza se impusieron, ¿no? Bombardeando por aviones inclusive, los sacaron a los estudiantes, ¿no? Y los llevaron directamente al Estado Mayor, ¿no? Entonces, el Estado de los militares no tiene una constitución política del Estado, ¿no? Como todo Estado hemos estudiado hasta ahorita, los estados conservadores, liberales, republicanos, ¿no? Tienen su propia constitución política del Estado, pero los militares no necesitan, sino imponen su estatuto de gobierno. Aquí nada de constitución, aquí estatuto de gobierno, ¿no? Que se impone con hegemonía de los militares en 1974. Desplazan a los partidos políticos MNS y FCB, solo los militares monopolizan el poder, ¿no? Que disponen de la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas. Vean ustedes que no es como nos cuentan, ¿no?, las cosas, sino que todo tiene su doctrina, tiene su fundamentación teórica, ¿no? Tiene su forma de actuar, ¿no? Y el Estado, dice, tiene que defender los valores cristianos, tiene que defender la inversión extranjera. Por culpa del caos, no hay inversión extranjera. Mientras ahora que hay paz, ¿no?, van a venir los capitales externos para hacer crecer al país, ¿no? Entonces, este Estado tiene que buscar el respeto a la persona humana y a los valores cristianos de la cultura occidental, económicos, estimulando la inversión de capitales extranjeros. Aquí se puede sintetizar, ¿no?, el tipo de Estado que están haciendo, ¿no? Tienen su plan quinquenal de desarrollo, no es como, ¿no?, como si no tuvieran un plan, incluso tienen un plan de desarrollo. Han estado desde 11 años en el poder, ¿no? Dice, la cabeza del Estado, el presidente de la República, ¿no?, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Esa era la cabeza. Aquí no había que elegir nada. Ahí tenemos el capitán general. Ese es el jefe del Estado. Aquí dos jefes del Estado, Banzer y Videla, ¿no? Saben ustedes que en el periodo de Videla fue la dictadura más dura que tuvo Argentina, ¿no? Ahí nacen la organización de las Madres de Mayo, ¿no? En plena dictadura, las mujeres, las Madres de Mayo, ¿no?, salieron a las calles, ¿no?, y se sentaban al frente del palacio de Videla, ¿no?, al frente, sentadas esperando, ¿no?, que les devuelvan sus hijos, ¿no? Queremos que nos devuelvan nuestros hijos, las famosas Madres de Mayo, ¿no? Algunas tuvieron éxitos, se les devolvieron a sus hijos, otras se volvieron abuelas, ¿no?, esperando a sus hijos, y encontraron a sus nietos en otras familias, ¿no? Ese es el periodo de las dictaduras militares, la doctrina del proyecto político militar.
según el Estado, ¿no? de los militares, tienen COFADENA. ¿Qué es COFADENA? Es la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, COFADENA, destinada a potenciar la nación. Entonces, COFADENA se constituye en el motor del desarrollo económico del país, ¿no? COFADENA era íntegramente militar. Es como el cuerpo del Estado. Y las empresas públicas. Las empresas públicas como la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Corporación Boliviana de Fomento, la Empresa Nacional de Ferrocarriles y otras deben estar en manos de los militares, ¿no? Es el periodo de los sectores militares, ¿no? ¿Qué autonomía ni qué autonomía? Aquí, a la cabeza de los militares van a estar las universidades, ¿no? Es un periodo al que se oponía, mínimo cárcel, si no lo mataban. Y este Estado, ¿no? No tiene a la Asamblea Legislativa, no tiene instituciones públicas, sino que tienen, a través de su estatuto que hemos visto, una estructura estatal diferente. Por ejemplo, tiene el CONARE. ¿Qué era el CONARE? El Consejo Nacional de Reformas Estructurales, ¿no? Que estaba encargado de identificar los problemas nacionales y proponer reformas a la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, ese era el CONARE, ¿no? Puede ser pregunta de examen, ¿qué es el CONARE? ¿No? Forma parte del Estado del proyecto político militar. Llega a ser como una especie de asamblea legislativa, ¿no? Pero no, aquí es absolutamente militar y que está encargado de identificar problemas y proponer reformas a la constitución política del Estado. Ellos asumen la constitución política del Estado, pero de la forma como ellos lo ven. Y tienen el CONACE, ¿no? Y tienen el CONAL. ¿Qué era el CONACE? El Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación, ¿no? No, el CONAL. El CONAL es lo que ya dijimos. El CONAL es el Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación, ¿no? Entonces, vean ustedes, el estado del proyecto político-militar tenían una estructura estatal diferente, ¿no? La primera cabeza, el presidente como capitán general, ¿no? Y está asesorado por el CONARE, por el CONAL, ¿no? Y el CONACE, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad. Esta era de entre los consejos la más importante, el CONACE, ¿no? Y el CONACE, como Consejo Nacional de Seguridad, estaba encargada de diseñar y aplicar una democracia inédita, ¿no? Para ellos se podía, ¿no? Practicar una democracia a la cabeza de los militares, que nunca se ha visto, es inédita, dicen ellos, ¿no? Pero su democracia nunca se ha visto, ¿no? Y este que les dije que es el consejo más importante, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque es el custodio de la integridad del territorio patrio y defensa de los recursos naturales, la conservación de su soberanía e independencia política, la unidad espiritual y cívica de los bolivianos. Eso tenía que hacer el CONACE, el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, ¿no? ¿Cómo era el perfil del Estado de los militares, ¿no? Primero, tenía que tener un dominio político global.
¿sí? Absoluto. ¿Por qué? Para ellos estaban fusionadas las Fuerzas Armadas con el tipo de sociedad que querían ellos organizar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Es el periodo de los famosos coordinadores sindicales, ¿no? No reconocían a los sindicatos. Ellos tenían sus propios sindicatos, los coordinadores, ¿no? Entonces, esa era su sociedad para ellos inédita, su democracia inédita. ¿No? Entonces, entramos al punto penúltimo, los actores políticos, ¿no? Entonces, hemos visto que en la primera parte habían actores políticos, habían partidos políticos, ¿no? Cuando toma el poder, ¿no? Eran el MNS y FSB junto con los militares. Pero después se van a imponer los militares expulsando del poder del Estado a estos dos partidos. Pero nos hacemos la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es el proceso que conlleva a la instauración del Estado de la Seguridad Nacional? ¿Y cuál es la participación de los actores políticos en la concreción del mismo? ¿No? Esas son preguntas de investigación. De aquí yo saco las preguntas de examen, ¿no? Aquí es el famoso periodo. Aquí no se podía, ¿no? O andabas con la cabeza abajo o así. De cualquier rato te llevaban a los cuarteles, no había ni siquiera a la policía, al cuartel, ahí ¿no? Entonces, ¿no? Los actores políticos, esto es pregunta de examen, puede ser, explique usted los actores políticos. Entonces dirán, podemos identificar 3 etapas. El inicio, en donde sí habían actores políticos, ¿no? El MNS y el FSB. Pero en el periodo segundo, ¿no? El Estado es administrado íntegramente por los militares, ¿no? Sin partidos políticos. O sea que el actor político principal, los militares, ¿no? Un tercer periodo en donde el proyecto político de los militares se hace autónomo con un claro dominio del Estado sobre la sociedad civil. Aquí un concepto teórico, caramba, de profundidad política, ¿no? Según la teoría política, el verdadero poder está en la sociedad civil, no en el Estado, menos en los militares, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Enrique Dussel que dice, ¿dónde está el poder? El poder está en el pueblo, ¿no? Otra cosa es que los políticos corruptos se apropien del poder del pueblo, pero el poder está en el pueblo. Esto es, podemos decir, equivalente a la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué, no? Está el poder en la sociedad civil, ¿no? Porque ¿quién no puede tener más poder que las organizaciones sociales, que los sindicatos, que las corporaciones de profesionales, ¿no? El verdadero poder está en la sociedad civil. Pero lo que pasa es de que, ¿no? Los políticos, en este caso los militares, se apropian del poder de la sociedad civil para dominar a esta sociedad civil con el Estado por la división. Aquí no hay criterios unánimes. El famoso dicho, la política, ¿no? ¿Qué me importa la política? ¿No? Esa es la causa de que la sociedad civil, podemos decir, no ejerza su poder real. Y un cuarto periodo, la crisis del proyecto, claro, ¿no? Crisis económica, inflación, el gobierno de los militares que tanto decían que es lo mejorcito, se ve que más bien lo condujo a la crisis de la economía del país, de la política en el país, ¿no? Y en 1982 es sustituido por los gobiernos democráticos.
Entonces, en este periodo, hay un periodo, el periodo B, en donde se suspende me estoy quedando sin batería. Se suspende a los partidos políticos, y hemos estudiado eso. Hemos visto esta foto que también ha dado la vuelta al mundo, como estos militares bien valientes, ¿no? Militares bien Licenciado, valientes pero... matan a una mujer indefensa, ¿no? A una mujer Hola, indefensa. licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, dime. Ahora, pero en gran mayoría, no, bueno, no la mayoría, algunos papás quieren que vuelvan el gobierno militar porque se decía que en ese entonces no había rateros, todos trabajaban, no eran flojos. Al menos le he escuchado hablar así a mis abuelitos que dicen que, ay, ahora pues los jóvenes de ahora no quieren hacer nada, esperan todo. Eso ¿Cómo es te lo llamas que... para ponerte participación en aula? ¿Cómo te llamas? Luz Clara Salvatierra, licenciada. A luz clara, o sea, muy bien. Sí, Eh, muy bien, sí, tienes razón. Y justamente es lo que estamos diciendo nosotros. Estamos diciendo, ¿por qué la sociedad civil no asume el poder real que tiene la sociedad civil y se enfrenta a los militares, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Precisamente por eso, la división de la sociedad civil, ¿no? No, aquí necesitamos orden, aquí necesitamos, ¿no? Trabajar con disciplina, aquí necesitamos inversiones externas. Si no hay paz, no hay inversión externa, no hay desarrollo, ¿no? Eso es lo que pensaba, por eso es el discurso dominante, ¿no? El discurso dominante, entonces, se impone, ¿no? En toda América Latina ese discurso dominante. Claro, la sociedad civil, quien debería estar al frente unánimemente de los militares, ¿no? Se divide porque hay ese dominio del discurso político militar de la seguridad nacional. Entonces, muchas gracias, Luz, has enriquecido la clase. Entonces, estos militares tan valientes como matan a una mujer indefensa, ¿no? Y aquí hay teorización de los partidos políticos, ¿no? Esto lo van a estudiar con calma ustedes, ¿no? ¿Cómo se teoriza a los partidos políticos? ¿Qué dice Nikos Polanza sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Dicen aquí, las Fuerzas Armadas son una simple categoría adherida al Estado, pues el ejército y la burocracia no pueden ser sino efecto de la relación del Estado con las estructuras económicas. Es decir, no tiene vida propia, ¿no? No tiene, no es un sujeto autónomo, sino que más bien es un sujeto que está adherida al Estado, ¿no? Porque, ¿no? Hay esta división entre las clases sociales, las fracciones de clase, ¿no? Que hacen que estos que solamente son adheridos al Estado empiecen a tomar forma, ¿no? Dentro del mismo Estado. Ese es el problema, según la teoría de Nikos Polanzas. Entonces entramos a la, ¿no? A la configuración de cómo están estas Fuerzas Armadas, ¿no? Es un instrumento de poder del Estado, evidentemente se apropian del poder del Estado por culpa de que la sociedad civil, claro, no está organizada, no hay criterios unánimes, hay gente que piensa justamente, está bien los militares, aquí hay orden, aquí hay trabajo, aquí hay inversión externa, ¿no? Entonces, ese es el problema de la sociedad civil, ¿no? Entonces entramos a los, ¿no? Entonces seguimos con los actores políticos, ¿no? Y aquí vamos a ver algo que es bien importante, teoría política, ¿no? No es, si yo estuviera explicando buenos y malos, eso no sería ciencia política, eso sería cualquier cosa, menos ciencia política, ¿no? El problema no es de buenos y malos, el problema es de
el discurso, por ejemplo, dominante. ¿Cómo un discurso se hace dominante? El problema es de cómo del discurso deriva un tipo de Estado, ¿no? Y de ese tipo de Estado, ¿no? ¿Cómo están los actores políticos y sus relaciones políticas? Esa es la ciencia política, ¿no? Entonces decimos, el bloque en el poder de cuando estaban los militares, en realidad no estaban los militares en el poder. Les hacían ver a los militares, ustedes están en el poder, ustedes impongan la fuerza, ¿no? Estaba la burguesía agroindustrial de Santa Cruz y la burguesía del narcotráfico. Esos eran los que se beneficiaban y los que en realidad estaban en el poder. Eso se llama el bloque de poder, ¿no? El bloque de poder, los empresarios agroindustriales, la burguesía del narcotráfico y los militares hacían el bloque de poder. Ese era, ¿no? Lo que pasaba en realidad. Entonces, esta estructura entra en crisis y va a dar paso a la sociedad democrática, ¿no? Sus relaciones políticas, ¿no? En las relaciones políticas, ¿no? Al querer imponer su democracia inédita, imponen una dictadura en donde prácticamente solo los que estaban en el bloque de poder tenían libertad de ejercer lo que ellos tenían por conveniente, ¿no? Este periodo de la dictadura militar, ¿no? Se puede decir que en realidad es un espacio del capitalismo transnacional, ¿no? Recuerden ustedes que en la dictadura chilena, ¿no? Quienes tenían poder en la dictadura chilena, ¿no? El poder real era, por ejemplo, la empresa productora de autos, Ford, ¿no? Si querías solucionar algún problema, tenías que ir a hablar con los gerentes de la Ford, ¿no? Gerentes de una transnacional. Ellos eran los que en realidad tenían el poder económico y del Estado, ¿no? Claro, la Ford tenía que estar contra el comunismo, porque si no, su riqueza lo perdían, ¿no? Y no les importaba la depresión, el encarcelamiento o muerte, ¿no? Que dio lugar a, por ejemplo, a 10,000 personas desaparecidas o muertos. Esa era la democracia inédita de los militares, ¿no? Cómo han manejado este periodo. Y las relaciones políticas, podemos decir que es un periodo de endeudamiento, ¿no? Como nunca el país se ha endeudado y ha hecho que el país, ¿no? Todos los bolivianos tengamos deudas externas sin haber disfrutado de un solo dólar, pero ya nacíamos con deudas externas, ¿no? Ese es el problema de la economía inédita de los militares, ¿no? Y recuerden ustedes el abrazo de Charaña, eso es famoso, ¿no? Cuando Pinochet decía, nosotros vamos a devolver el mar a Bolivia, y vamos a decir, qué bien, nos va a devolver el mar, ¿no? Entonces se produce el abrazo de Charaña. Pero no hay mar para Bolivia, ¿no? Esto era toda una pantomimia entre dos militares. Pero, ¿cuál es la justificación que tiene Pinochet, ¿no? Dice, nosotros queríamos devolver el mar a Bolivia, ¿no? Pero resulta que los militares bolivianos, a la cabeza de su presidente, querían pagarnos plata. Nosotros no vendemos nuestro territorio. Vean la geopolítica, el espacio vital para los militares, ¿no? No vendemos nuestro territorio, ¿no? Nosotros queríamos a cambio un canje territorial, ¿no? Por eso es de que este abrazo de Charaña ha fracasado, según la explicación de Pinochet, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Como dicen los teóricos de la guerra, lo más importante de un país es el territorio,
Bien, entonces, en conclusión, podemos decir que el proyecto político-militar cae en el vacío, tanto en el ámbito local como en el endeudamiento externo, un régimen autoritario, déspota y de exclusión y expulsión de los connacionales, como en lo internacional. Este fue el periodo de los famosos destierros, ¿no? Todos los bolivianos que estaban en contra de los militares y por no sufrir el asesinato de los militares, se iban al exterior, ¿no? Bolivianos en todas partes, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es una frustración, además, la declaración de Charán. ¿Listo? Ya hemos visto este periodo y entonces estamos, ustedes van a estudiar más con las diapositivas que voy a completar y además ustedes tienen que ser los profesionales orgánicos de los trabajadores mineros, no profesionales orgánicos nomás, de los trabajadores mineros, los médicos de los trabajadores mineros tienen que ser. Adrián Luis Nathaniel, Alaca Presente, Yasmín. dice. Presente. Nathaniel, muy bien, muy bien. Alaca Yasmín. Presente. Yasmín, Dice. muy bien. Presente. Yasmín. Halcón Keila. Presente, licenciado. Keila. Presente. ¿Dónde está? Ah, sí, muy bien. Muy bien, Keila. Alfaro Carlos Andrés. Alfaro Carlos Andrés, ¿no? Carlos Andrés no está. Anguela Din Rolando. Anse Cecilia. Cecilia. Presente, licenciado. Bien, Cecilia. Araníbal Gilda. Gilda. Presente, lice. Muy bien, Gilda. Arispe Hugo. Presente, Lice. Muy bien, Hugo. Ábalos Evelyn. Presente, lice. Muy bien, Evelyn. Basientos Nicolás. Nicolás. Besíos Carmen. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, Carmen. Caihuara Wilber. Wilber. Cala Grover. Presente, licenciado. Muy bien, Grover. Calani Silvia. Silvia. Casión Marcelo. Marcelo. Presente, dice. Muy bien, Marcelo. Marcelo debe ser buen estudiante en todas las materias. Chaira No. Braulio. Braulio. Presente, licenciado. Presente. Bien, Braulio. También buen Presente. estudiante, Braulio. Chambi Daniela. Otra muy buena estudiante. ¿Dónde está Chambi Daniela? Presente, Su lice. primera falta. Ah, muy bien. Muy bien, Daniela. Chiri Víctor Hugo. Presente, licenciado. Muy bien, Víctor Hugo. Chiri Karen. Karen. Choque Luis. Presente, Luis. lice. Muy bien, Luis. Choque Nilda. Nilda. Choque Luz. Luz. Presente, Estaba en licenciado. clase, Luz. Ah, muy bien, Luz. Choque Naila. Presente, licenciado. Muy bien, Naila. Colque Sharon. Sharon. Presente, Colque licenciado. Sharon, muy bien. Colque Elena. Elena. Presente, Muy licenciado. bien, Elena. Cruz Eileen. Presente, licenciado. Muy bien, Eileen. Igual una dama muy buena estudiante. Espinosa Mitchell. Mitchell. Presente, licenciado. Muy bien, Mitchell. Otra muy buena estudiante. Flores Genzi.
Gensi. Presente, Lice. Muy bien, Gensi. Presente. Muy bien. Gabriel Bruno. García Dana. Dana. No está Dana. García Wendy. Presente, licenciado. Bien, Wendy. Pero dice Maite Balcera, ¿cómo es eso? Wendy. Ah, licenciado, es que lo he puesto, pero soy Wendy. Ah, ya. Ya está bien. García Delia. Presente, licenciado. Bien, Delia. Gutiérrez Limber. Presente, Limber. Licen. Muy bien, Limber. Gutiérrez José Enrique. Presente, licenciado. Muy bien, José. Gutiérrez Anaí. 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 Presente, Bien, Anaí. Gutiérrez Alejandra. Alejandra. Ezera Jimena. Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Presente, Lice. Bien, Marco Antonio. Jorge Yara. Yara. Presente, licenciado. Muy bien, Yara. Loaiza Gabriela. Presente, Gabriela. licenciado. Muy bien, Gabriela. Licen, presente, Yara, Jorge. Ya, está bien, Yara. Está bien. López Zonal. Zonal. Presente, Licen. Muy bien, Presente. Zonal. Lutino Vilma. Vilma. Presente, Licen. Muy bien, Vilma. Mamani Patricia. Presente, Licen. Muy bien, Patricia. Mamani Josué. Presente, Josué. Licen. Muy bien, Josué. Mamani Nancy. Nancy. Presente, Licen. Muy bien, Nancy. Después vas a comentar sobre los... no hay relación con los nombres y las ventanitas, pero ella tiene su justificación. Marca John. John. Presente, Bien, John. María Elena. María Elena. Martínez Jennifer. Paco Jimmy. Jimmy. Presente, Licen. Muy bien, Jimmy. Paniagua Zoyer. Zoyer. Presente, Licen. Muy bien, Zoyer. Patsy Hudson. Poma Vilma. Presente, Vilma. Licen. Muy bien, Presente. Vilma. Kilo Eric. Zamírez Benjamín. Rodríguez Luis Fernando. Presente, Licen. Rodríguez. Bien, Luis Fernando. Salvatierra Mager. Nelson. Presente, licenciado. Muy bien, Presente. Nelson. Santander Josalín. Presente, Josalín. Muy bien, Josalín. Soto Joel. Joel. Presente, licenciado. Muy bien, Joel. Suárez José Carlos. Tola Emilio. Uruña Javier. Presente, licenciado Emilio. Muy bien, Javier. Emilio Presente, Tola. Lice. Tola. Y Uruña Javier. Presente, licenciado. Muy bien, Javier. Vargas Edgar. Presente, licenciado. Muy bien, Edgar. Vázquez Diego. Ventura Eli. Presente, licenciado. Eli, muy bien, muy buen estudiante, Eli. Villalta Edwin. Edwin. Vilca Paola. Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Igual, muy buen estudiante. Vilca Neisa. Neisa. Presente, licenciado Muy bien, Vilcapati. Neisa. Muy bien. Y apura Katia. Katia. Yucra Roberto Carlos. Presente, licenciado. Muy bien. Muy buen estudiante.
todos los que son buenos estudiantes, seguro que van a ser buenos profesionales. Zúñiga Victoria. Presente, licenciado. Bien, Victoria. Cabrera Álvaro. Díaz Willy. Choque David. Salvatierra Luz. Laca Paola. Presente, Laura. Licen. Paola, muy Presente, bien. Licen. Está bien, Paola. Licenciado, Laura. presente, Salvatierra Luz. Ya, perfecto. Laura, Sergio. Aquí, presente, Licen. Bien, Sergio. Mamani Juanes Emilio. Laura Brian. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, por la asistencia. Nos vemos en el examen la próxima semana. Hasta luego, juventud. Chao, Dana. Mi audio no se escuchaba este gato. Dicen, Por favor, ¿puedes repetir? Dana Melody García. Ah, ya, Dana Melody. ¿Apellido? García. García. Muy bien. Te voy a poner en asistencia. Chao. Mi audio. Hasta luego, juventud. Licenciado, buenos días. Buenos Respecto días. al trabajo, ¿para qué fecha, licenciado, le vamos a Después entregar? después del examen, una semana después. De momento no se preocupen del trabajo. ¿Ya? Yo diría, preocúpense en el examen, den buen examen. ¿Ya? Con esto, ¿ya? El examen. Yo he visto, miren, estoy viendo que política, que no, piensan que pueden fácilmente dar, aprobar política nacional, pero tienen que estudiar, jóvenes, les recomiendo, la ciencia política. Es mucho más difícil que psiquiatría, desde mi punto de vista. Podemos discutir después. Chao, hasta luego. Ya, gracias, Liz, hasta luego. Chao, Juanes. Chao, chao. Luego, Licen. Chao, chao.